Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Una vez más quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y sobre todo porque podemos estar aquí en su casa, amén. Y sobre todo porque quizás hay muchos que quisieran estar aquí también, pero quizás no pueden por cualquier cosa que estén pasando o por cualquier necesidad que estén por ahí, que estén sucediendo en sus vidas. Pero nosotros, por la gracia del Señor y su voluntad, estamos aquí. Ahora sí que gracias por la vida, gracias por su amor y su misericordia de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y hará, porque el Señor aún todavía sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y sabemos que, pues por medio de todo lo que está sucediendo, ahora sí que sabemos que están pasando cosas, están sucediendo muchas cosas ahorita en el mundo, no más únicamente en la ciudad de San Diego ni en este país, sino en el mundo entero. Estaba yo precisamente leyendo y viendo cosas de lo que estaban pasando y decía yo, Señor, tú nos estás hablando, nos estás buscando ahora sí, llamar la atención, porque en realidad está pasando muchas cosas, hermanos. Y esperemos que todo esto, como dijo el pastor, esperemos que pase pronto. Que todo esto el Señor tiene el control, sabemos que Él sabe cuándo y a qué horas y en qué momento va a quitar todo lo que Él mismo quizás está permitiendo que suceda para que su pueblo despierte, amén. Gloria a Dios. Asimismo, pues quiero darle un cordial saludo de parte de mi Dios, así como también a aquellos que están conectados por las redes sociales, una bendición especial. Y les estamos, aquí los esperamos, aquí en la casa de Dios, aquí en la casa de nuestro Dios, donde nos podemos gozar de una manera quizás no con libertad, pero mire, porque traigamos un corazón dispuesto a llenar, un corazón dispuesto a alabar y el nombre del Señor. Creo que es algo hermoso en cual todos y cada uno de nosotros podemos entregar lo que Dios nos ha dado, un poquito de lo mucho con lo que Dios nos ha dado, porque hasta ahorita el Señor nos ha guardado de toda enfermedad, de todo problema, y gracias, que quizás no sé si todos, ¿verdad?, porque va a haber mucha gente que está sin trabajo, pero nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando y espero que todos cada uno de los que están aquí presentes, los que están conectados en las redes sociales, también tengan un trabajo. Y si no, el Señor, hable con el Señor, platique de cualquier necesidad con el Señor, y el Señor tiene qué es lo que en el su momento, qué es lo que les va a proveer y les va a dar. Amén. Asimismo, pues creo que todos necesitamos de alguna necesidad por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando. Yo no sé si usted en algún momento ha tomado un tiempo de oración. Dice que es lo más importante, ¿verdad?, de estar como en comunión con nuestro Señor por medio de la oración. Pero yo estaba analizando precisamente cuando estaba preparando la palabra de Dios, este mensaje, me encontraba yo, decía, bueno, Señor, siempre cada vez que estamos orando, estamos en tu presencia, siempre lo único que hacemos es pedir, es dar, o pedimos porque siempre decimos, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por la vida de mis hijos. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, gracias por mi entrar y mi salir. Y luego, Señor, te pido que me bendigas. Señor, te pido y te pido y te pido. Pero a veces nos olvida algo muy importante, hermanos. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que realmente a veces el Señor, tenemos que confesar delante del Señor que nosotros también necesitamos entregar todo lo que hemos hecho, porque a veces se nos olvida de lo que hacemos. Caminamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, a veces, sin querer queriendo, como dicen por ahí, ¿verdad?, que resbalamos o cometemos. Pero Dios es grande, Dios es amoroso y misericordioso para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y yo quiero, más que nada, empezar en esta tarde, primeramente preguntándoles si usted ha tomado ese tiempo para interceder por algo, por alguien, quizás por alguna necesidad. Yo no sé, por algún hijo pródigo, aquel hijo que quizás todavía no regresa a casa, quizás por alguna emergencia médica, o igual, ¿por qué no?, alguna tragedia nacional, así como lo que está sucediendo últimamente, ¿verdad?, con eso del coronavirus, no más únicamente en San Diego, no más únicamente en Estados Unidos, sino es mundial. Y mundial estoy diciendo que está afectando porque realmente está creciendo gente, está muriendo gente en diferentes países, en diferentes lugares, por toda esta enfermedad que está sucediendo. Pero es una manera como el Señor se está manifestando para llamar la atención, hermanos, y que nos pongamos a trabajar, y que sobre todo doblemos rodilla en ayuno, en oración, como esta tarde la palabra de Dios nos va a hablar. Amén.
Dice, nadie quiere enfrentar esa situación cuando sucede, cuando está pasando uno en esos momentos. Pero sin embargo, fíjese lo que es el Señor tan bueno con nosotros. Sin embargo, un hijo de Dios tiene la bendición de ir ante el trono de Dios y encontrar misericordia y gracia en los momentos de necesidad. Mira, nosotros como cristianos tenemos esa ventaja, hermanos, que podemos ir al trono de la gracia, al trono de Dios y postrarnos y allí pedir ayuda y allí pedir lo que nosotros necesitamos, porque sabemos que tenemos un Padre, un Dios que nos ha guardado, el que nos ha, hasta el día de hoy, nos ha sostenido. Porque como les vuelvo a repetir, gracias a Dios nos estamos aquí con bien. Hay mucha gente, otras están en el hospital, hay mucha gente que quizás están pasando por diferentes problemas, pero nosotros, por la misericordia de Dios, nos encontramos en este lugar y alabamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Amén. Dice, así como dice en Hebreos 4:16, hermanos, nos dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo hermoso de una promesa, de una de las grandes promesas del Señor, donde dice que nos acerquemos, todavía nos insta para poder encontrar sobre todo el oportuno socorro, dice. Y es algo hermoso porque a veces nos pasa algo y empezamos a flaquear, empezamos a preocuparnos, empezamos a realmente, pues sí, sobre todo eso, a preocuparnos. Pero si leemos la palabra de Dios, Él dice, vengan, acérquense, que aquí tengo yo lo que ustedes necesitan. Y eso lo podemos alcanzar por medio de la oración, eso lo podemos hacer por medio de la oración, teniendo intimidad con el Señor. Amén. Daniel fue una de las personas también de oración, de intercesión por un pueblo. Daniel fue una de las personas que también tuvo problemas con el pueblo, pero él empezó a orar, hubo intercesión, una oración que intercedió por su pueblo. Nosotros, quizás no es un pueblo que nosotros tenemos, pero que Dios nos ha puesto en este lugar para que oremos, para que hagamos lo que Dios nos ha encomendado y llevar esa palabra y orar por todos aquellos que tienen necesidad y interceder por aquella persona, por aquella necesidad que están ahorita en este momento pasando mucha gente. Amén. Habiendo prometido regresar, dice, Daniel fue llevado a la oración e intercesión al recordar que Dios había prometido el regreso de su pueblo a su territorio después de 70 años de cautiverio. Mientras escuchamos la palabra de Dios en esta tarde, basado en Daniel 9, la oración de Daniel, dice, tengamos en cuenta que cuando el Señor nos responde una oración mandando un ángel, o no nos manda el ángel, sino también nosotros únicamente tenemos que hacer una oración, tenemos que tener esa intimidad con el Señor, tenemos que orar, tenemos que hablar con Él, porque realmente a veces esperamos que las cosas se den sin que nosotros hagamos algo. Daniel fue una de las personas que se pone a orar todos los días por su pueblo. ¿Sí? Aún así, a pesar de todo, el pueblo estaba mal, pero sin embargo, él estaba intercediendo día a día, porque dice que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día, todos los días, con su ventana abierta dando a Jerusalén, en donde él oraba por el pueblo, porque sabía realmente lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. El título de esta tarde, de esta palabra que vamos a compartirlo, por lo que Dios ha puesto en mi corazón, se llama Un hombre que ora confesando sus pecados. Y es lo que el Señor está buscando. El Señor lo que quiere que también nosotros oremos, pero sobre todo más que pedirle, más que darle gracias, más que pedirle, Señor, dame, creo que también hay que confesar nuestros pecados. Un pecado que quizás a veces nosotros no nos damos cuenta que realmente lo tenemos, pero dice la palabra de Dios que por naturaleza no somos pecadores, ¿cierto? Entonces hay que reconocer eso de que realmente nosotros no somos perfectos solo el Señor. Amén. Así que, basado en el capítulo 9 de Daniel, yo les invito en esta tarde, vamos a darle lectura. En capítulo 9, Daniel, lo vamos a leer del versículo 1 al 19. Así también, aquellos que se encuentran en las redes sociales y tienen su palabra, creo que es la manera de poder aprender más del Señor, leyendo la palabra de Dios en todo momento, para poder escudriñar de una manera pues hermosa y especial para que el Señor nos hable, porque por medio de su palabra nos habla. Amén. Daniel
capítulo 9, del 1 al 19. Amén. Lo vamos a leer una sola voz, porque somos poquitos en esta tarde, y lo vamos a leer Daniel capítulo 9, del 1 al 19. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Suero, de la nación de Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la situación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, y guardas el pacto y la misericordia con las que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de tu rebelión con los que se rebelaron contra ti. Oh Jehová nuestro, es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en las leyes de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestro mal desde el entender de tu verdad. Por tanto, Jehová vela sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y de tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y inclina, oh Dios, tu oído, y oye sobre tus ojos, y oye tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no
no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, primeramente por tu amor y por tu misericordia, sobre todo, Señor, por tu presencia en esta tarde, en este lugar, Señor. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar en este lugar, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú muevas en este momento, mi Padre, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, y que esté atento, Señor, sobre tu palabra, de que nos vas a hablar en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado, Señor, porque sabemos que hay muchos, Señor, Padre, que quisieran estar aquí y no pueden. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, por poder abrir los ojos en esta mañana, así como también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos instes en todo momento para poder estar en intimidad contigo, en oración y así mismo también en ayuno y servicio, como dice la palabra, Señor. Te pido, Padre, como siempre, que en este momento dirijas tú este servicio. Gracias, Padre, yo siempre te lo he pedido, Señor, que únicamente quiero ser un instrumento tuyo en tus benditas manos, Señor, y que así mismo todo lo que se exponga en esta tarde sea conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo más precioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra de Dios, así como Daniel, una oración hermosa que él hizo. Así mismo esta tarde vamos a estarlo escudriñándolo de una manera especial, porque el Señor nos va a hablar y quiere que realmente sepamos qué es lo que el Señor quiere que hagamos bajo su nombre, bajo su autoridad. Amén. Dice, había transcurrido casi 70 años desde que Daniel había ido al exilio en Babilonia, luego de que el imperio persa conquistó todo el imperio babilónico. Aproximadamente en el año 1539, Darío se convirtió en el gobernante de Babilonia, así como dice en el versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de las naciones de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí es donde Darío en ese tiempo ocupó como gobernante en ese lugar. Jeremías también profetizó que la desolación de Jerusalén duraría aproximadamente 70 años, así como dicen en Jeremías 29:10, ahí donde nos confirma y nos dice realmente de que lo que iba a pasar con Jerusalén antes de que sucediera todo esto. Dice en Jeremías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ese tiempo, cuando Jerusalén estaba dispersado y sobre todo iban a pasar 70 años, en ese tiempo faltaba poco para cumplirse, ya llegaba ese momento para poder cumplirse los 70 años. Fue cuando precisamente dice el Señor que después de cuando fuera a pasar esos 70 años, ese exilio, iba a regresar, dice lo que dice, que iba a visitar al pueblo para dar mi buena palabra, para hacer volver a este lugar. O sea que ellos tenían que volver a reavivar todo aquello que tenían, todo aquello que Dios les había dado y que lo habían perdido, que lo estaban más que nada olvidándose de ello, de la palabra de Dios. Por eso dice que en ese tiempo que iba a pasar, ya había pasado aproximadamente 70 años, faltaban 3 o 4 años para poder una vez más regresar y volver a reavivar la palabra de Dios en Jerusalén. Entonces Daniel, cuando sucede esto, Daniel en el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, el profeta Jeremías, que había de cumplirse desde la desolación de Jerusalén en 70 años. Dice, yo Pablo vi atentamente, dice, él estaba leyendo y vio atentamente, dice que ya faltaba poco para llegar a ese tiempo, a esos 70 años, faltaba 3 o 4 años para cumplirse. Entonces Daniel tenía que reaccionar y tenía que hacer algo. Fue entonces en ese momento cuando Daniel comenzó a interceder por su pueblo, así como nos dice en el versículo 3. El versículo 3 dice, y volvió mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel en ese momento
entendió que el pecado del pueblo judío llevó a su exilio, así como estamos pasando en este momento, hermanos. Cuando sucede esto, Daniel realmente se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Está pasando algo. Está pasando algo y tengo que hacer algo para poder interceder, orar. Él oraba todos los días, él oraba 3 veces al día, pero no más únicamente era una oración de orar nomás, sino era oración de intercesión por su pueblo. Ahí fue donde Daniel dijo, tengo que hacer algo diferente. Entonces en ese momento, hoy en este día nos está pasando lo mismo, hermanos. Y no es de que nos lleve ahora el exilio a el pecado a un exilio, porque el pueblo se encontraba en pecado. Ahorita estaba viendo y realmente digo, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué está sucediendo tanto esto? Donde que usted prende la televisión, hermanos, y lo primero que ve en las noticias y es tanto lo que está sucediendo en todo momento. Día a día hay algo nuevo. Y hay algo nuevo, pero no bueno, sino todo malo. Sino malo. Usted despierta y ve la noticia y empieza a ver, son cosas que están sucediendo. Y ahora pues, asimismo, no es de que nosotros ahora nos lleve el pecado a un exilio, hermanos, sino que ahora es la pandemia que nos tiene a nosotros castigados. ¿De qué manera nos tiene castigados a nosotros? Encerrados en nuestras casas, no tenemos la suficiente libertad para poder hacer nuestras actividades. Ya no es hora de estar en cautiverio, ya no es hora de estar prisioneros, ahora estamos prisioneros en nuestras propias casas, hermanos. ¿Sí? Ese es lo que ahora está sucediendo. Y yo estaba pensando y digo, Señor, es el momento de interceder por cada necesidad, así como también por cada pueblo y cada nación, porque no más únicamente a mí me está pasando, ni usted, ni San Diego, ni Estados Unidos, sino es en el mundo entero. Algo que realmente se está viendo y es algo grande lo que está sucediendo, porque se escucha qué cantidad de gente está pereciendo, qué cantidad de gente está muriendo. Ahorita actualmente en México es donde está lo peor ahorita. ¿Sí? México es donde está mucha gente enferma, mucha gente pues, está pasando esos momentos tan difíciles. Pero nosotros, el Señor nos ha puesto de una manera quizás para que podamos precisamente interceder por esas necesidades del pueblo, por esa necesidad del vecino, por esa necesidad del hermano, del primo, del tío, no sé, algo está sucediendo que está en nuestras vidas. Amén. Es vergonzoso, hermanos, la condición en la cual estamos viviendo, ofendiendo a Dios en todo tiempo. Hagamos lo que hizo Daniel. Daniel comenzó a proclamar la grandeza y la fidelidad de Dios, como dice en el capítulo 4. Dice el versículo 4, dice, y yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice, los que guardan tus mandamientos. Daniel sabía qué es lo que había pasado con su pueblo, qué es lo que habían hecho atrás. Entonces empieza a orar y empieza a exaltar al Señor. Le empieza a decir, le dice, mi Dios, hice confesarme diciendo, ahora Señor, Dios grande, Dios de ser temido. ¿Sí? Le empieza a exaltar de una manera especial al Señor. Le dice, tú eres un Dios temido, un Dios grande. Pero tú, Señor, tienes la suficiente misericordia para perdonar sus pecados. Porque sabía Daniel en el momento que estaban pasando, de lo que habían pasado, más bien lo que se había hecho en la vida de ellos. Daniel comenzó a proclamar la grandeza y la fidelidad de Dios, como dice en el versículo 4. En el versículo 4, yo oré a Jehová mi Dios diciendo, confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo que podemos ver en este versículo 4, la manera que habló Daniel con Dios, sabiendo de lo que habían vivido, lo que habían hecho, lo que había sucedido atrás. El pecado de la gente había quebrantado los mandamientos de Dios. Así como estamos viviendo actualmente, que no hemos guardado los mandamientos de Dios, hermanos. Y yo decía, ¿no los hemos guardado? Y dije, sí, Señor, yo los he guardado. Quizás no todos, pero sí he guardado. Pero luego me puse y dice, bueno, el Señor me hablaba y me decía, sí, mi hijo, los tienes guardados. ¿Tan guardado que los tienes, que no sabes dónde están guardados? ¿Sabes por qué? Porque no los practicas, no los ejerces. No lo hacemos, no hablamos de la palabra de Dios. No damos ese testimonio.
a veces vemos gente que tiene necesidad y pues, que Dios lo bendiga, que Dios tenga misericordia de él. Pero es cuando nosotros tenemos que interceder por esa necesidad. Es donde nosotros tenemos que hablarle a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros, como David hizo por su pueblo. ¿Sí? Nos hemos olvidado de las promesas de Dios e ignorado a los profetas que Dios nos dejó. Es lo que le pasó al pueblo judío, y por eso estamos viviendo de todo lo que está pasando en diferentes puntos de la nación y del mundo entero. Y yo decía, es lo que les vuelvo a repetir, todo lo que uno a veces ve en la tele, dice, pues hoy pasó esto, ayer pasó lo otro, pero y empiezas a hacer el conteo de lo que realmente está sucediendo, y es realmente algo grande lo que está sucediendo, no más únicamente, como vuelvo a repetir, en San Diego, sino en el mundo entero. Tenemos guerras, porque a pesar de que nosotros no nos veamos, hermanos, en diferentes lugares hay guerras. Terremotos, hace poco, creo que en Oaxaca, ¿sí? Hambres, sequías, inundaciones, plagas. Hace poco estaba escuchando que las plagas habían azotado no sé en qué estado de aquí en Estados Unidos. Y Señor, yo decía, ¿a poco sí está sucediendo todo eso? Y si nos podemos ver más de lo que estamos hablando, son muchas cosas. Y ahora estamos viviendo el exilio de la pandemia, hermanos, nosotros. Ese exilio castigado de nuestras casas, sin poder salir con libertad, porque a veces nos preguntamos por qué. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo? Ay, no sé qué es lo que está pasando. Pero a veces nosotros mismos nos preguntamos y decimos, ¿por qué está pasando? Pero aquí en el versículo 5 y 6 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Se da cuenta de por qué está sucediendo todo esto? No más únicamente sucedió con Israel, sino también está sucediendo actualmente. Ahora ya no es más de ellos, sino ahora también nosotros que estamos pasando en el mundo entero. Tenemos ese problema. Nos estamos olvidando de todo eso, así como dice. Nos hemos apartado. El pueblo judío había sido rebelde, había cometido iniquidad, se había apartado de sus mandamientos y de las ordenanzas de Dios, y no obedecieron a los profetas que Dios les había enviado. Los profetas que Dios envió en ese tiempo no fue únicamente para el pueblo, sino que también para hablarles a los reyes, a los príncipes y a los padres. ¿Sí? Actualmente está sucediendo lo mismo, no nomás en este país, sino en el mundo entero. Les voy a decir por qué. Ya no hay temor de Dios. Por donde quiera que usted pasa o camina, anda, hay maldad. Hay gente haciendo lo malo. Gobernantes, hermanos, que gobiernan sin temor de Dios. Aunque se les ha hablado de la palabra de Dios, o tienen el conocimiento de la palabra de Dios, ya no hay temor de ello. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted y yo no hemos intercedido. El pueblo de Dios no ha intercedido por ellos. No hemos orado por esas personas. Hace unos par de semanas o días el pastor me decía: a veces siempre echamos la culpa a los gobernantes, a nuestros líderes, pero ¿cuándo ha puesto usted una oración de ellos? ¿Cuándo ha orado por ellos? Realmente cuando uno ora, hermanos, las promesas del Señor dice que se cumplen. Si usted le pide al Señor que haya gobernantes donde tengan entendimiento de la palabra de Dios y que lo apliquen, ¿qué va a suceder? Hagámoslo con fe, intercedamos con fe para esta nación y para el mundo entero, porque realmente hay necesidad. Realmente está pasando cosas que quizás no se había visto en mucho tiempo, y no sé qué más nos espera más adelante. Amén. Es el momento, yo creo que de estar en relación con nuestro Señor, hablando de todo lo que está sucediendo
y pidiéndole su misericordia. Dice que y no han hecho caso a los profetas que Dios les ha enviado. Por esa razón se han desviado, han olvidado de la palabra de Dios y han hecho lo que ellos piensan que está bien, tanto gobernantes como líderes. Pero usted sabe que es un profeta. ¿Cuál es su misión el profeta? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Yo lo estuve buscando y dice, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello hablar en su nombre a los seres humanos. Ese es un profeta. Un profeta es aquel, dice, es quien sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios. ¿Usted lo ha tenido? Amén. Yo estaba pensando y dije, Señor, cierto, el día que tú me llamaste, el día que tú me alcanzaste, Señor, esa relación personal que tú dices conmigo, Padre, gracias. Entonces, usted ha tenido esa experiencia personal con Dios, usted es un profeta para que usted vaya y hable de la palabra de Dios, para que usted vaya y interceda lo que usted está viendo que está pasando, así como Daniel. El pueblo judío fue dispersado entre las naciones a causa de su infidelidad. El versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy llevas todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de sus rebeliones, con que se rebelaron contra ti. En este versículo nos damos cuenta de cómo Daniel seguía orando, pero él seguía orando, confesando y aceptando los pecados cometidos, a pesar de que Daniel era un hombre íntegro y en oración, porque como les dije en un principio, él oraba 3 veces al día, todos los días. Y sin embargo él dice, somos pecadores. Aquí, como dice en el versículo 5, si regresamos un poquito, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice, nos hemos, no dice se han rebelado, se han apartado, no dice hemos, dice él se cuenta, él dice nosotros estamos en pecado, nosotros nos hemos alejado de ti, nosotros nos hemos olvidado de ti. Eso es lo que dice. Él se cuenta como pecador, como dice el versículo 5. En este versículo sigue diciendo nosotros, la confusión de rostro, dice nosotros, el versículo 7, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión, y nuestra es la confusión de rostro, dice todavía. Aparte de que en el 5 dice todo lo que eran ellos, aún todavía en el 7 dice nosotros es la confusión. Todavía lo afirma, todavía lo confirma ahí, para decir nosotros. ¿Sí? Daniel, un hombre que oraba todos los días en su recámara con una ventana abierta, daba aquel bando hacia Jerusalén. Daniel muestra una vez más acto de humildad, intercediendo por su pueblo, orando y confesando los pecados. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a las promesas de su pacto. Aquí, realmente, cuando nos damos cuenta que Dios, Él es fiel y siempre ha sido fiel para con su pueblo, para con su palabra y en todo. Pero el pueblo era el que estaba realmente, ¿cómo le puedo decir? Se había apartado. El pueblo era el que no había cumplido. El pueblo era el que no estaba cumpliendo lo que tenía que hacer, lo que Dios le había encomendado. Porque ellos se habían apartado, ellos no estaban realmente dispuestos a hacer lo que Dios les había dicho. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí con ellos. Dice, pero la restauración, dice, no, sin embargo Dios se mantuvo fiel a la promesa de su pacto.
Daniel sabía que Dios es misericordioso y perdonador, como dice en el versículo 9. Daniel, cuando en el momento que él oraba, él decía, si yo oro, él confiaba de una manera especial, como dice aquí en el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él tiene precisamente la misericordia y él tiene el poder de perdonar, a pesar de que uno es infiel. Amén. Dice, pero la restauración, a veces nosotros queremos que nos ayude, a nosotros esperamos que Dios nos dé lo que necesitamos, pero nomás lo queremos esperar, no queremos hacer nada, no queremos quizás a veces, ni siquiera a veces tomar un ratito de estar en comunión con el Señor, leyendo su palabra. Pero dice que la restauración vendrá cuando la gente buscara a Dios y se apartara de sus maldades. Dice, pero la restauración vendrá cuando la gente buscara a Dios y se apartara de la maldad. El pueblo no había cumplido el pacto, aunque Dios había sido fiel. Rechazaron a los profetas de Dios, y por eso Él fue justo en llevar a cabo los juicios descritos en el pacto. En los versículos 10 al 14 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en las leyes de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayéndonos sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestro mal, de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Amén. Una vez más, Daniel acepta todos los pecados y lo malo que habían hecho. Lo que hizo aún más terrible, la caída de Jerusalén, el hecho de que la destrucción de la ciudad y del templo trajo deshonra el nombre de Dios, porque se habían apartado de la palabra de Dios. Daniel estaba perturbado por la falta de arrepentimiento de la gente, así como dice en el versículo 12 y 13. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Dice, y en el cumplimiento de la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Te das cuenta? Es lo que nos hace falta, lo que realmente dice aquí en los versículos 12 y 13. Arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, como lo hizo Daniel con su pueblo. Su oración de confesión era muy necesario. Dios esperaba que su pueblo obedeciera, pero a veces nosotros no queremos obedecer, ¿verdad? A veces se nos dificulta, a veces nos complica, a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos. La obediencia refleja nuestro amor por Él, por el Señor, que resulta en su favor para Él. Si usted está consciente de que ha desobedecido el Señor,
Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es confesar. Confesar y realmente tener y confiar que Él perdonará y nos restaurará de nuestros pecados. Amén. Pero en estos versículos Daniel encontró la relación entre el pecado, y el castigo, y básicamente encontró de que Dios es bueno. Lo único que hace es aplicar su justicia, pero para poder aplicar su justicia tenemos que hacer algo, ¿cierto? No más únicamente es sentenciar y ya, sino nosotros también tenemos que actuar, tenemos que hacer algo nosotros, también nos toca hacer nuestra parte. No va a aplicar una justicia, un amor, un perdón, si el pueblo no viene y pide perdón delante de Él. Así como nos insta en Juan, en 1 de Juan 1:9. ¿Qué nos dice en 1 de Juan 1:9? Una palabra tan hermosa también. De la manera que Dios nos insta, que nos va a ayudar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, hermanos, no olvidemos interceder por otros, ya que todos necesitamos experimentar la misericordia y el perdón de Dios. En Deuteronomios 28, ahí podemos encontrar, no lo busque, eso es todo el capítulo 28, en donde nos habla de bendiciones y de maldiciones, ¿cierto? Eso es lo que se refería a Daniel cuando hablaba de Moisés. Dice, básicamente ahí viene escrito diciendo: haz lo malo y serás maldecido, haz lo bueno y serás bendecido. Amén. Y Daniel, reconociendo que el pueblo y él habían hecho lo malo delante de Dios, y así seguía orando, como dice ahí en el versículo 15. Dice: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con manos poderosas y te hiciste el nombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. En este versículo yo estaba analizando que de qué manera sacó el Señor de Egipto, el pueblo de Egipto. ¿Se acuerda que mandó varias plagas? ¿Se acuerda que hizo muchas cosas ahí el Señor para poder sacar su pueblo de ahí? ¿Verdad? Oh Señor, dice, sigue siendo el 16, Daniel dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Ahora, yo estaba diciendo, aquí en este versículo 17 dice que estaba asolado la ciudad, y yo me acuerdo y se vino a la mente donde pasaban las noticias que estaba la pandemia, lo que da, y pasaban calles vacías, ¿verdad? Calles asoladas, calles que no había gente. Como aún sigue dándose, que a veces nosotros no nos damos cuenta de la manera que había sucedido y aún sigue sucediendo, ¿verdad? El 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oremos, y así con una misericordia, porque el Señor, sabemos que cuando oramos el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Él realmente responde, Él realmente nos respalda, realmente Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido fiel. Nosotros somos los que a veces apartamos, somos los que a veces dejamos fallando, que el Señor nunca nos falla.
tarde que temprano tú vas a recibir lo que estás pidiendo. Tarde que temprano va a ser el Señor lo que tu corazón o lo que tú le has pedido. Pero hay que pedírselo con fe, hay que pedírselo realmente, hacer esa intercesión con amor y con fe. Por eso estaba en esa condición. Actualmente está pasando cosas en el mundo, pero todo esto ha sido por nuestra desobediencia, el cual nos está afectando a todos, no nomás en este país, sino en el mundo entero, con el coronavirus que está pasando, hermanos. Pero aquí es donde Dios interviene con cada uno de nosotros para que nos arrepintamos y pidamos perdón, como lo hizo con Israel. ¿Y de qué manera nos está hablando el Señor? Bueno, que le estoy diciendo, por todo lo que está pasando, más vemos las inundaciones, el hambre, las guerras, terremotos, tsunamis. No, o sea, hay que ponernos a orar, hay que ponernos a interceder por todo eso, porque es el pueblo de Dios. Así como el rey Daniel estaba intercediendo por su pueblo, así nosotros hagamos. No es nuestro pueblo, pero también es el lugar donde Dios nos ha puesto para que nosotros intercedamos por esta tierra, por los hijos del Señor. Amén. Por eso Daniel termina orando de una manera pidiendo perdón, como dice en el versículo 19, termina y dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, hazlo, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Que podamos decir, hermanos, en este versículo, que tu ciudad San Diego ha invocado tu nombre, que tu ciudad de Los Ángeles ha invocado tu nombre, que realmente esa voz se escuche, ese clamor hacia Dios, para que el Señor obre de lo que nos estamos, porque vamos a interceder, con lo que nos vamos a pedir. Amén. Daniel con cuánta intensidad oraba, porque confiaba en el cumplimiento de su palabra, de la palabra de Dios. Leyó y miró con atención y encontró que eran 3 o 4 años que faltaba para cumplirse el exilio de Israel. Entre esos 70 años estaba por concluir. Por eso él se puso a orar. Nosotros no esperemos un año, nosotros tenemos que actuar ya, tenemos que estar haciéndolo ya. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas. Dice, por tanto necesito orar y dice Daniel, por tanto necesito orar y necesito que Dios empiece a voltear su rostro para ver a Israel y nos ayude a regresar, para que regrese a su pueblo. Nosotros no tenemos que regresar a ningún lado, sino nosotros tenemos que orar por la necesidad que hay en esta ciudad y en el mundo entero. Hermanos, así que nosotros necesitamos orar e interceder y confesando nuestros pecados para que el Señor tenga misericordia de nosotros y voltee su rostro, porque el Señor está pronto, hermanos. Está pronto en venir. Ya está hablando, está mandando muchas cosas por señal. Muchas cosas y su pueblo tiene que estar ahora sí que en oración, en silicios si es necesario y en cenizas, hermanos. Porque realmente están pasando cosas, están sucediendo cosas, no nomás en tu familia, no nomás con tu familia, sino en San Diego, en todo lugar. Si nos damos cuenta, le digo, si ustedes empiezan a investigar qué problemas ha habido, va a encontrar en todos diferentes lugares, en diferentes puntos del país, del mundo, que están sucediendo cosas. Es la manera que el Señor nos está hablando para que nosotros pongamos en oración y que intercedamos por todas esas necesidades. Amén. Pues hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra y hagamos la voluntad de Dios. El Señor nos ha hablado, nos ha encomendado y como realmente, como les dije, ¿verdad? Si usted ha tenido una relación personal con el Señor, hermano, es momento de que realmente hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, mi Dios, una vez más por habernos permitido, Señor, exponer tu palabra, y así mismo, Señor, ayúdanos a ser gente de oración, Padre, gente de oración e intercesión, Padre, por todo lo que está sucediendo, por la manera que tú nos estás hablando, Señor, en este país y en el mundo entero, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad, mi Dios,
Sabemos que hay cosas, Señor, que están pasando. Ve la manera, Señor, que tú que te estás manifestando en esos lugares. Allí, Señor Padre Santo, donde hay necesidad, allí, Señor, donde están esos problemas, Señor, te rogamos que tú pongas tu poderosa mano, Señor, y que quites de raíz, Señor, todos los problemas, principalmente esa pandemia que está sucediendo, Señor, en el mundo entero, Dios. Sabemos, mi Dios, que todo nos ha afectado, tanto como tus hijos, como los hijos inconversos, Señor, pero sabemos, Padre Santo, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, el cual, Señor, ha venido, Señor, Padre Santo, a llamarnos, y así mismo también, Padre, que nosotros nos pongamos a orar conforme a tu voluntad, Padre. Te dejamos, Señor, como siempre, todas tus benditas manos, y así mismo instanos, Señor, a que tengamos más intimidad contigo por medio de la oración, Padre. En el nombre de tu Hijo, precioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos.